Hay algo inquietante en ciertas personas. No sabes explicarlo con claridad, pero lo sientes. Es una incomodidad que aparece en sus silencios, en sus palabras que suenan perfectas, en la manera en que todo parece demasiado correcto. Con el tiempo aprendes que no toda maldad grita. Que los verdaderamente peligrosos no levantan la voz ni golpean la mesa. No. Se sientan a tu lado, te miran a los ojos, te sonríen con afecto, y mientras lo hacen, toman nota de tus debilidades. Las memorizan. Las guardan como herramientas. Esperan el momento justo. Y cuando bajas la guardia, te atraviesan sin piedad. Lo más aterrador es que muchas veces no los reconoces a tiempo. Porque la maldad inteligente no se presenta con violencia, sino con encanto. No busca imponerse, sino envolverte. No estamos hablando de personas que cometen errores. Eso lo hacemos todos. Hablamos de aquellos cuya esencia está corrompida, de los que usan a los demás como piezas descartables en su tablero, de los que disfrazan el veneno con palabras bonitas, halagos precisos y una supuesta empatía que no es más que cálculo. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo los identificamos antes de que sea demasiado tarde? En este vídeo te compartiré 12 señales silenciosas pero certeras que delatan a una mala persona. Señales que, si sabes reconocer a tiempo, pueden protegerte de relaciones que te consumen, te debilitan y terminan por romper lo que eres. Pero antes, quiero que escuches una historia. Porque en ella hay una lección que puede cambiar tu manera de mirar a quienes te rodean. Andrés llevaba años trabajando en una empresa de ventas. No era el más carismático, ni el más ambicioso, pero sí alguien íntegro, constante, respetado por su equipo. Había construido vínculos reales con sus compañeros, relaciones basadas en la confianza, la colaboración y la honestidad. No buscaba el protagonismo, solo hacía bien su trabajo. Un día, llegó un nuevo empleado. Su nombre era Daniel. Desde el primer momento, Daniel parecía tener un brillo especial. Saludaba a todos con una sonrisa impecable, mostraba una actitud positiva, ofrecía ayuda incluso antes de que alguien la pidiera. Era el tipo de persona que cae bien al instante, que sabe exactamente qué decir y cómo hacerlo. En cuestión de días, ya era el favorito de muchos. Andrés, como todos, se dejó llevar por esa impresión inicial. Porque, ¿quién podría sospechar de alguien tan encantador? Pero él encantó, con el tiempo, comenzó a resquebrajarse. Primero fueron detalles pequeños, casi insignificantes. Daniel siempre estaba presente cuando surgía un rumor, y aunque nunca decía nada comprometedor, parecía saberlo todo. Cuando alguien tenía un problema, él ofrecía su oído, su empatía, y misteriosamente, al día siguiente, todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Cuando se trabajaba en equipo, Daniel se las arreglaba para estar en el centro del mérito cuando algo salía bien, y para desaparecer discretamente si algo fallaba. Andrés empezó a sospechar. Pero en lugar de escuchar su intuición, se dijo a sí mismo que tal vez estaba siendo paranoico. Que no era justo juzgar a alguien sin pruebas. Que quizás todo eso era coincidencia. No quería pensar mal de alguien que parecía tan amable. Hasta que llegó el día en que ya no pudo negarlo más. En una reunión clave con los directivos de la empresa, Daniel tomó la palabra. Presentó un proyecto brillante, detallado, bien estructurado, y completamente ajeno a su autoría. Cada idea, cada propuesta, cada gráfica, pertenecía a Andrés. Él lo había trabajado en silencio durante semanas. Daniel lo había tomado, lo había maquillado, y se lo había apropiado como si fuera suyo. Frente a todos. El aplauso fue para él. Andrés sintió algo frío en el pecho. No fue solo rabia o traición. Fue una comprensión brutal, había ignorado todas las señales. Había querido creer en la fachada, en la simpatía, en el carisma fácil. Se había dejado engañar porque no quiso aceptar que una persona puede ser encantadora y oscura al mismo tiempo. Y es ahí donde está la verdadera lección. Las malas personas no siempre se ven malvadas. De hecho, muchas veces son las más encantadoras del lugar. Saben observar. Saben cuándo sonreír. Saben tocar justo las cuerdas emocionales que abren puertas.
no necesitan forzarte. Te conquistan. Y cuando ya están dentro, hacen lo que vinieron a hacer. Por eso, este vídeo no es una simple advertencia. Es una herramienta. Porque si tú no aprendes a reconocer a tiempo las señales que Andrés ignoró, un día podrías encontrarte en la misma sala, viendo a alguien más cosechar el fruto de lo que tú sembraste, mientras todos aplauden y tú callas. Ahora sí. Escucha con atención, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver a las personas. Vamos a descubrir las 9 señales silenciosas que revelan la verdadera maldad detrás de las apariencias. Y son encantadores al principio. Si hay una característica que casi todas las personas manipuladoras comparten, es esta: saben ser encantadoras, irresistiblemente encantadoras, al principio. No llegan a tu vida empujando puertas, ni exigiendo tu atención. Lo hacen con precisión quirúrgica. Conocen el arte de hacerte sentir visto, especial, incluso único. Te miran como si fueras la única persona importante en la habitación. Te escuchan con una concentración tan absoluta, que comienzas a dudar de aquellos que jamás lo hicieron. Saben exactamente qué palabras usar, qué gestos ofrecer, qué silencio sostener. Y lo hacen sin esfuerzo aparente. Es entonces cuando te preguntas, ¿por qué alguien tan maravilloso se interesa tanto por mí? Y ahí comienza la trampa. Lo que estás viviendo no es afecto genuino, ni interés profundo. Es una estrategia. Una fase conocida por los psicólogos como idealización, en la cual el manipulador construye una versión perfecta de sí mismo para ganarse tu confianza. No lo hace porque le importes de verdad, sino porque necesita que bajes la guardia. Necesita que creas en él. Necesita tu lealtad emocional para después poder usarla en tu contra. Todo lo que parece espontáneo, está fríamente calculado. Y cuando tú ya estás dentro, cuando ya confías, cuando ya justificas, cuando ya entregaste lo mejor de ti, entonces empieza el cambio. La persona encantadora empieza a ausentarse cuando tú necesitas algo. Ya no responde con la misma calidez. Comienza a olvidarse de detalles que antes recordaba perfectamente. Te hace sentir que exageras, que molestas, que eres demasiado sensible. Sin decirlo abiertamente, empieza a retirar todo lo que antes ofrecía con abundancia. Y tú te quedas confundido, tratando de recuperar aquella versión brillante que conociste, sin darte cuenta de que nunca fue real. Este patrón es común, casi universal, en relaciones tóxicas, tanto personales como profesionales. En el amor, en la amistad, en el trabajo. Alguien aparece, brilla, te envuelve, y luego te usa. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió alguna vez: las palabras falsas no solo son malas en sí mismas, sino que también infectan el alma con maldad. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Las malas personas no te conquistan con gritos, sino con palabras hermosas usadas como carnada. Palabras que no vienen del corazón, sino de un guión. Palabras diseñadas para que tú creas que has encontrado algo especial. La señal es clara: si alguien te llena de halagos desde el primer momento, si parece demasiado perfecto, si su amabilidad roza la teatralidad, observa cómo trata a los demás cuando tú no estás presente. Porque nadie puede sostener una máscara para siempre. Y cuando esa máscara cae, a menudo ya es demasiado tarde. 2. Nunca asumen la culpa. Hay personas que, aunque te hieran, aunque digan o hagan cosas que desestabilizan tu mundo interior, jamás reconocerán que han cruzado un límite. No porque no se den cuenta, sino porque, en su visión torcida de la realidad, la culpa nunca les pertenece. En su universo mental, todo error es ajeno, toda responsabilidad recae en otro, y cualquier consecuencia negativa es, de alguna manera, algo que tú provocaste, algo que tú generaste, algo que tú mereces. Este tipo de personas tienen una capacidad casi artística para justificar sus acciones. Cuando gritan, dicen que lo hacen porque tú los presionaste. Cuando mienten, aseguran que fue por evitar un conflicto mayor. Cuando fallan, encuentran siempre una excusa que los deslinda elegantemente de cualquier rastro de culpa. No es que se equivocaron, es que tú no entendiste. No es que hicieron daño, es que tú lo interpretaste mal.
Y así, poco a poco, van erosionando tu certeza, tu voz interior, tu percepción de lo que realmente ocurrió. Lo más peligroso de convivir con alguien que jamás asume sus errores no es solo el conflicto en sí, sino el efecto a largo plazo que deja en ti. Comienzas a cuestionarte cosas que antes tenías claras. Te descubres dudando de ti mismo, pidiendo disculpas por reacciones legítimas, intentando justificar comportamientos que, en otro contexto, jamás permitirías. Caer en ese juego es perder poco a poco la brújula interna. Es permitir que otra persona redacte la historia de tus emociones, y lo haga desde la manipulación. Carl Jung hablaba del fenómeno de la proyección, esa tendencia humana a atribuir a los demás lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Quien es incapaz de reconocer su propia frialdad, llamará exagerado a quien se emociona. Quien no tolera su propia debilidad, tildará de débil a quien muestra vulnerabilidad. Y quien no quiere enfrentar el peso de su culpa, hará lo que sea para hacértelo cargar a ti. Estas personas no piden perdón. No porque no sepan cómo hacerlo, sino porque en el fondo sienten que no deben hacerlo. Su identidad está construida sobre una idea de perfección que no admite grietas. Aceptar un error, por mínimo que sea, los haría enfrentarse con una parte de sí mismos que no pueden tolerar. Por eso esquivan, manipulan, tergiversan, y si todo eso falla, recurren al papel de víctima. Te hacen sentir que el problema eres tú. Que tú esperabas demasiado. Que tú fuiste quien provocó la reacción. Que tú, en el fondo, te lo buscaste. Y si insistes, si te atreves a confrontarlos con la verdad, entonces apelan al sarcasmo, al silencio castigador, o a esa frase disfrazada de disculpa que, en realidad, no reconoce nada. Si te hice sentir mal, lo siento. Como si el daño fuera una percepción tuya, y no una acción suya. Como si el problema no fuera lo que hicieron, sino tu forma de haberlo recibido. Este patrón no se limita al ámbito personal. Se extiende al trabajo, a la familia, a las amistades. Un jefe que culpa a su equipo por cada fallo. Un amigo que se burla de ti y luego dice que eres muy sensible. Un familiar que te exige presencia pero nunca está cuando tú lo necesitas. La constante es la misma, eludir la responsabilidad, hacerte sentir equivocado, evitar a toda costa la incomodidad de un mea culpa sincero. Aristóteles dijo una vez que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Y es precisamente esa capacidad de reflexión, de mirar hacia adentro con honestidad, lo que diferencia a una persona madura de una persona tóxica. Quien no puede decir me equivoqué es alguien con quien jamás podrás construir algo verdadero, porque todo lo edificará sobre una mentira. Por eso, si detectas que alguien en tu vida jamás acepta sus errores, si siempre tiene una excusa lista, si constantemente da vuelta a las cosas hasta hacerte dudar de ti mismo, recuerda esto, no estás obligado a cargar con la culpa que otro se niega a asumir. Y a veces, el mayor acto de amor propio no es esperar una disculpa, sino alejarse del lugar donde sabes que nunca llegará. 3. Se alegran de los fracasos ajenos. Hay emociones que uno aprende a ocultar, porque mostrarlas sería socialmente inaceptable. Y sin embargo, hay quienes no solo no las ocultan, sino que las cultivan en silencio, disfrazadas de indiferencia o de falsas palabras de apoyo. Una de ellas, quizás la más corrosiva de todas, es la alegría que algunos sienten ante el fracaso de otros. Estas personas no saltan de felicidad cuando te ven caer. No lo celebran en voz alta. Lo hacen en silencio, con una media sonrisa que no siempre notas, con un te lo dije que disimulan de consejo, con una mirada que evita tu dolor pero lo registra con gusto. No necesitan humillarte. Les basta con saber que tú, por un momento, estás por debajo de ellos. No por lo que ellos han logrado, sino porque tú has perdido. El éxito ajeno los incomoda, no porque envidien lo que tienes, sino porque les recuerda lo que ellos no han construido. Cuando avanzas, cuando creces, cuando consigues algo por lo que luchaste, se activan en ellos heridas no resueltas, frustraciones acumuladas, elecciones que prefieren no mirar. Tu crecimiento se convierte, sin quererlo, en un espejo de su estancamiento. Y entonces, para recuperar el equilibrio interior sin tener que transformarse, hacen lo más fácil.
minimizar lo que has logrado, quitarle valor, encontrarle un defecto, sembrar la duda. Te dicen que tu éxito es suerte, que no es para tanto, que alguien más lo hizo mejor. O te advierten, con un falso aire protector, que no te ilusiones demasiado, que eso no dura, que conozco a alguien que intentó lo mismo y terminó peor. A veces no dicen nada. Solo desvían la conversación. Cambian de tema cuando compartes una buena noticia. No muestran entusiasmo. No preguntan más. Y tú, al principio, lo justificas. Es su forma de ser, piensas. Hasta que comprendes que su frialdad no es neutralidad, es resistencia. Resistencia a verte feliz, a verte libre, a verte más allá del punto en el que ellos decidieron quedarse. En cambio, cuando algo te sale mal, aparecen. Están presentes. Escuchan. Comentan. Opinan. Aportan sus análisis, sus advertencias, sus ya lo veía venir. No con crueldad explícita, sino con ese tono que, bajo la apariencia de ayuda, esconde el placer del testigo que no quiere verte avanzar. Porque mientras tú caes, ellos no necesitan moverse. El mundo vuelve a un orden cómodo para ellos. La psicología lo explica a través de la disonancia cognitiva. Cuando alguien se ve obligado a enfrentar la distancia entre lo que cree de sí mismo y lo que realmente hace, necesita justificarla. Y si no puede superarse, intentará convencerte de que tú tampoco puedes. No porque seas incapaz, sino porque si tú lo logras, ya no tendrá excusas. Confucio decía que quien busca venganza debe cavar 2 tumbas. Y es cierto. Pero también hay que entender que no toda herida merece respuesta. A veces, alejarse sin explicar, sin justificar, sin dramatizar, es la forma más digna de proteger tu luz de quienes solo saben caminar en sombra. Rodearte de personas que se alegran sinceramente por ti es una forma silenciosa de cuidar tu alma. Porque el éxito compartido se multiplica, pero el éxito rodeado de envidia se vuelve frágil. Y tú no estás aquí para pedir perdón por avanzar. Estás aquí para crecer. Y quien no pueda aplaudir eso, no merece el privilegio de estar cerca cuando lo consigas. 4. No sienten remordimiento por el daño que causan. Existe un tipo de persona cuya herida más profunda no es lo que ha sufrido, sino lo que ha aprendido a no sentir. Personas que pueden mirarte llorar, escuchar cómo se rompe tu voz, notar la tristeza en tus gestos, y aún así, permanecer inmutables, distantes, casi clínicos. No porque no entiendan lo que han hecho, sino porque, simplemente, no les importa. Cuando alguien causa daño y no muestra el más mínimo rastro de remordimiento, no estás ante un ser humano distraído o torpe. Estás ante alguien que ha desconectado, voluntariamente o por deformación emocional, de todo aquello que nos hace humanos. La empatía, la humildad, el reconocimiento del otro como alguien que también siente. El problema no es solo que no se disculpan. Es que ni siquiera registran el impacto de sus acciones. Y si lo hacen, lo justifican. Te dirán que exageras, que malinterpretaste, que no fue para tanto. Usarán frases como era solo una broma, no te lo tomes así, o el clásico siempre haces un drama de todo. En cada una de esas frases hay un solo propósito, minimizar tu dolor para evitar enfrentar su responsabilidad. Y si tú insistes en mostrar lo que sientes, si te atreves a verbalizar el daño, entonces ocurre algo aún más perverso, te conviertes en el problema. La conversación deja de ser sobre lo que hicieron, y pasa a girar en torno a tu supuesta sensibilidad, tu supuesta exageración, tu tendencia a victimizarte. De victimario, pasan a víctima. Y tú, sin darte cuenta, terminas consolando a quien te ha herido. Este patrón tiene un nombre, y no es nuevo: manipulación emocional. Es una estrategia tan antigua como efectiva para desviar el foco de la culpa y trasladarlo a la persona que está sufriendo. Y si esto se repite con el tiempo, si ocurre en dinámicas cercanas, en la pareja, en la familia, en el trabajo, entonces el daño se multiplica. Porque no solo te duele lo que te hicieron, sino que te obligan a sentirte culpable por haberte dolido. La psicología lo llama gaslighting, una forma de manipulación en la que alguien distorsiona la realidad para hacerte dudar de tus emociones, de tu percepción,
incluso de tu cordura. Y lo más siniestro es que funciona. Porque todos, en algún momento, hemos dudado de nosotros mismos. Todos tenemos puntos ciegos. Todos queremos creer que, quizá, estamos exagerando. Y ellos saben usar eso a su favor. Estudios en neurociencia han demostrado que ciertos perfiles de personalidad, especialmente aquellos con rasgos narcisistas o maquiavélicos, presentan una actividad cerebral reducida en las áreas relacionadas con la empatía. No es solo una cuestión de carácter. Es un mecanismo de defensa, de poder, de supervivencia emocional mal gestionada. Pero entenderlo no significa justificarlo. Tú no estás aquí para enseñar a nadie a sentir. No estás aquí para mendigar una disculpa que no llega, ni para convencer a alguien de que el dolor que causó fue real. Estás aquí para poner límites. Para reconocer que hay corazones tan fríos, tan cerrados, tan endurecidos por dentro, que cualquier intento de conexión se convierte en desgaste. Y ese desgaste, con el tiempo, te rompe. Carl Jung escribió que las personas no cambian, solo revelan con el tiempo quiénes son realmente. Y esa verdad, por dolorosa que sea, es liberadora. Porque cuando reconoces que alguien no va a sentir lo que tú sientes, por más que lo expliques, por más que llores, por más que te desnudes emocionalmente, entonces puedes tomar la decisión más valiente, irte. Sin odio. Sin escándalo. Solo con la certeza de que mereces otra cosa. Alejarse de quien no siente culpa no es crueldad. Es salud mental. Y es también, en cierto sentido, un acto de justicia. Porque cuando alguien destruye y no lo ve, dejarlo solo con su vacío es la única forma real de confrontarlo con lo que no quiere ver. Siempre quieren tener el control sobre los demás. No toda forma de liderazgo nace de la sabiduría. No toda guía viene desde el amor. Existen personas que no buscan acompañarte, sino poseerte emocionalmente, que no quieren ayudarte a crecer, sino asegurarse de que no te alejes, que no te desvíes, que no pienses por ti mismo. Su objetivo no es tu bienestar, aunque lo disfracen con palabras dulces, con consejos disfrazados de preocupación, con una supuesta claridad sobre lo que tú realmente necesitas. Estas personas tienen una obsesión silenciosa con el control. No lo ejercen con gritos ni con órdenes explícitas, al menos no al principio. Lo hacen con frases suaves pero cargadas de intención. Si me quisieras, no harías eso, yo solo quiero lo mejor para ti, confía en mí, tú no sabes lo que estás haciendo. Palabras que parecen cuidar, pero que en realidad encierran un mensaje más profundo, no eres suficiente por ti mismo. Y cuando esa idea germina en tu mente, cuando tú mismo comienzas a creer que necesitas su aprobación, su guía constante, su mirada para validar cada paso que das, entonces el control se ha completado. Ya no necesitan imponerse. Tú solo comienzas a pedir permiso incluso para ser tú. El control no siempre es violento. A veces es sutil, casi imperceptible. Se manifiesta en el silencio incómodo que te castiga cuando tomas una decisión que no les agrada. En el cambio repentino de actitud cuando te alejas un poco. En la forma en que te aíslan poco a poco de tus amigos, de tu familia, de todo aquello que no puedan dominar. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a reducir tu mundo para encajar en el suyo. La psicología ha identificado este tipo de comportamiento como un rasgo claro de abuso emocional. No se trata solo de inseguridad, aunque a veces tenga esa raíz. Se trata de una necesidad profunda de dominar, de hacerte dependiente, de moldear tu libertad hasta convertirla en obediencia. Son personas que, al sentirse incapaces de controlar su mundo interior, buscan controlar el exterior. Y tú, si te dejas, te conviertes en su herramienta más cercana. Muchos de estos controladores son maestros en ocultar su verdadera intención. No se muestran como dictadores, sino como salvadores. Y ahí está lo más peligroso, porque tú, creyendo que te están cuidando, comienzas a entregarte. Les das tu agenda, tus decisiones, tus relaciones, tu identidad. Y cuando ya no queda nada que entregar, te descubres viviendo una vida que no te pertenece, actuando según reglas que nunca cuestionaste, y pidiendo perdón por haber querido algo diferente. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió que donde hay poder,
hay resistencia. Pero muchas veces, esa resistencia no nace. Porque el control emocional prolongado adormece. Apaga. Silencia. Te hace dudar de ti mismo, de tu capacidad de elegir, de tu derecho a equivocarte. Te convence de que libertad es sinónimo de traición, y que cuestionar es una forma de ingratitud. El control más peligroso no es el que se impone a la fuerza, sino el que se siembra lentamente hasta que tú mismo lo riegas. Y por eso, reconocerlo es vital. No solo para protegerte, sino para recuperar tu espacio interior. Nadie que te ame de verdad te hará sentir miedo por tomar tus propias decisiones. Nadie que quiera verte crecer buscará que dependas eternamente de su mirada. El amor auténtico impulsa, no encierra. La guía verdadera orienta, no sujeta. Y quien no pueda convivir con tu libertad, no merece estar presente en ella. No hay peor cárcel que una relación donde ya no puedes ser tú mismo. Y no hay libertad más hermosa que aquella que nace el día en que decides dejar de pedir permiso para vivir como sientes. Jamás reconocen sus errores. Hay un tipo de persona que, incluso frente a la evidencia más clara, frente a los hechos más concretos, es incapaz de pronunciar dos palabras sencillas, pero profundamente humanas: me equivoqué. Y no es porque no cometa errores, porque los comete, como todos, sino porque ha construido su identidad entera sobre la ilusión de no hacerlo jamás. Aceptar una falla, por pequeña que sea, sería para ellos como ver derrumbarse la imagen que han creado con tanto esmero. Una imagen pulida, correcta, impecable. Falsa, pero funcional. Estas personas no discuten para comprender, ni para llegar a un punto común. Discuten para tener razón. No les interesa lo que sientes, ni lo que argumentas, ni lo que viviste. Todo lo que escuchan lo filtran a través de un único lente: proteger su ego a toda costa. Porque en su mundo interno, admitir un error equivale a mostrarse débiles, a perder el control, a ceder poder. Y eso, para ellos, es intolerable. Cuando se equivocan, y lo hacen más de lo que admiten, recurren a una colección inagotable de excusas. Dicen que estaban cansados, que nadie les avisó, que tú no hablaste claro, que el entorno no ayudó. Siempre hay un factor externo que justifica su falla. Y si no lo encuentran, simplemente lo inventan. Porque, al final, lo importante no es lo que ocurrió, sino mantener la narrativa donde ellos siguen siendo víctimas, o peor aún, héroes incomprendidos. Y si tú, desde el dolor o la decepción, te atreves a señalar lo que no estuvo bien, su reacción será inmediata. Te acusarán de exagerar, de sacar las cosas de contexto, de tener la piel demasiado fina. Lo que debería ser una conversación de dos adultos, se convierte en una escena donde tú terminas pidiendo disculpas por haber exigido respeto, por haber querido claridad, por haber puesto límites. Este tipo de comportamiento tiene un nombre muy claro en psicología: gaslighting, o luz de gas. Es una forma de distorsión emocional que busca hacerte dudar de ti mismo. Te manipulan no con gritos, sino con frases suaves, sutiles, cargadas de doble filo. Y si lo permiten, terminas creyendo que eres tú quien siempre se equivoca, que tus emociones son desproporcionadas, que tus recuerdos están mal, que tú, por sistema, ves las cosas de forma equivocada. Pero no. No es así. Tú no estás loco. No estás exagerando. Lo que vives es real. Lo que sentiste fue legítimo. Y quien no tiene el coraje de mirar sus errores de frente, tampoco tiene el derecho de gobernar tu percepción de la realidad. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan reveló que las personas con rasgos narcisistas tienden a evitar la culpa con una intensidad que raya en la negación patológica. Para ellos, admitir una falla no es una experiencia de humildad, sino una amenaza directa a su sentido de superioridad. Y por eso huyen, mienten, atacan o se victimizan. Pero la madurez no se mide por cuánto sabes, ni por cuánto haces. Se mide por tu capacidad de decir: esto fue mi responsabilidad. Se mide por tu voluntad de reparar, de aprender, de no volver a herir con la misma torpeza. Quien no es capaz de mirar hacia adentro, de reconocer su sombra, terminará culpando siempre al mundo por lo que él mismo destruye.
Confucio decía que el hombre sabio se culpa a sí mismo, mientras que el ignorante culpa a los demás. Y es justamente esa diferencia la que define qué tipo de relaciones merecen seguir creciendo, y cuáles necesitas dejar atrás sin mirar atrás. Porque no puedes construir vínculos sanos con alguien que siempre encuentra la forma de hacerte sentir culpable por lo que él no quiere aceptar. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de justificar el silencio de quien nunca supo pedir perdón. 7. Son maestros de la manipulación. No todos los hilos que nos atan son visibles. Hay personas que no necesitan gritar para dominar, ni imponer para controlar. Lo hacen desde otro lugar, más sutil, más oscuro, más difícil de detectar, el terreno emocional. Allí donde la razón se confunde con la culpa, donde la empatía se convierte en debilidad, donde el deseo de agradar se transforma en prisión. Estas personas son verdaderos artistas del control psicológico. No te fuerzan, te seducen emocionalmente. No te dicen qué hacer, te hacen sentir que tú mismo lo decidiste. Y cuando por fin lo haces, ellos están ahí, sonriendo, agradeciendo, celebrando, mientras tú te preguntas, en voz baja, ¿por qué otra vez volviste a ceder? La manipulación no siempre se presenta con rostro de villano. A veces llega con voz suave, con frases que parecen preocupación, solo quiero lo mejor para ti, piénsalo bien, yo ya pasé por eso, no quiero verte sufrir. Y tú, que estás acostumbrado a valorar la opinión de los demás, que creciste creyendo que el amor verdadero implica sacrificio, empiezas a conceder. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Hasta que un día, sin saber cómo ocurrió, te das cuenta de que ya no tomas decisiones sin pensar primero en lo que esa persona diría o sentiría. Son expertos en plantar semillas. No te piden que hagas algo. Te dejan la duda. Te lanzan una mirada cargada de decepción cuando no haces lo que esperaban. Te retiran el afecto sin decir nada. Usan el silencio como castigo. Usan la palabra egoísta como si fuera una sentencia moral. Y tú, atrapado entre el deseo de ser tú y el miedo a perderlos, eliges ceder. Porque es más fácil rendirse que cargar con la culpa de no haber sido lo suficiente. Pero esa culpa no nace de ti. Te la han instalado. Hay manipuladores que usan la lástima como herramienta. Se presentan como frágiles, vulnerables, incomprendidos. Te hacen sentir que eres su única luz en un mundo hostil. Y claro, tú no quieres ser quien los abandone. Así que te quedas. Aunque estés agotado. Aunque estés solo. Aunque ya no sepas ni quién eres cuando estás con ellos. Otros, en cambio, eligen la intimidación sutil. No gritan, pero te hacen sentir que siempre estás en falta. No acusan directamente, pero te observan con ese gesto que dice, otra vez me decepcionaste. Y tú, en lugar de defenderte, te cuestionas. Porque han logrado hacer de tu mente un campo de batalla donde la única forma de estar bien es haciendo lo que ellos quieren. La psicología los conoce bien. Se llaman perfiles maquiavélicos, personas que conciben las relaciones humanas como juegos de estrategia, donde cada emoción, cada gesto, cada palabra, es una pieza que debe moverse con astucia para obtener una ventaja. No buscan amor. Buscan influencia. No quieren conexión. Quieren poder. Y lo más grave es que, muchas veces, ni siquiera son conscientes de hasta qué punto han convertido sus vínculos en campos de manipulación silenciosa. Y tú, que eres empático, que no quieres hacer daño, que confundes amor con sacrificio, te conviertes en su presa perfecta. Pero el amor real no necesita manipular para ser correspondido. La verdadera preocupación no usa la culpa como moneda de cambio. Quien te quiere de verdad jamás te hará sentir que tienes que elegir entre ser tú o ser suficiente para él. Friedrich Nietzsche escribió que quien lucha contra monstruos debe cuidar de no convertirse en uno de ellos. Y es cierto. Porque si pasas demasiado tiempo en relaciones donde el chantaje emocional es moneda corriente, puedes terminar creyendo que ese es el precio normal del afecto. Pero no lo es. Nunca lo fue. El amor no duele. Lo que duele es la dependencia disfrazada de entrega. Lo que duele es la manipulación disfrazada de conexión. Si sientes que alguien juega con tus emociones,
que te hace dudar de tu percepción, que usa tus virtudes contra ti, detente. Observa. Replantea. Porque quien necesita manipular para que te quedes, no merece estar donde tú floreces. 8. Son expertos en dar lástima y manipular emocionalmente. No todo manipulador se presenta con fuerza, ni con control visible. Hay algunos que operan desde el lugar opuesto, desde la fragilidad aparente, desde el dolor exhibido, desde un victimismo cuidadosamente calculado. Estas personas no se imponen, se dejan caer. No amenazan con castigos, se ahogan en sus propias lágrimas, esperando que tú saltes a salvarlas. Y tú, si tienes una mínima capacidad de empatía, si creciste creyendo que ayudar al otro es un deber moral, si sabes lo que es sentirse solo o incomprendido, caes. No porque seas débil, sino porque eres humano. Porque deseas aliviar el sufrimiento que ves delante. Porque no soportas ver a alguien roto sin extender la mano. Pero aquí está el problema, estas personas no buscan sanar. No quieren superar sus heridas, ni hacerse responsables de su vida. Su dolor es su herramienta. Su narrativa es su escudo. Su drama es su modo de sobrevivir y de dominar. Siempre hay alguien más culpable. La pareja que no los entendió, los amigos que los traicionaron, la familia que los rechazó, el mundo que los maltrata. Y tú, que llegaste con buena intención, pronto te encuentras en el mismo lugar que todos los anteriores, cargando culpas que no son tuyas, resolviendo problemas que no puedes cambiar, sintiéndote indispensable para alguien que, en realidad, solo necesita una audiencia para su sufrimiento repetido. Estas personas saben exactamente qué hilos tocar. Te cuentan sus desgracias con una mezcla precisa de vulnerabilidad y resignación. No te lo exigen, pero esperan que estés. No lo piden, pero se ofenden si no lo haces. Te envuelven con su necesidad constante de atención, de consuelo, de validación. Y tú, poco a poco, empiezas a perder de vista tu propio centro para convertirte en el pilar de alguien que no quiere ponerse de pie por sí mismo. La trampa más peligrosa es que, al principio, te sientes útil. Sientes que estás marcando la diferencia. Que tu amor, tu paciencia, tu presencia, harán que todo cambie. Pero el tiempo pasa, y nada cambia. Porque su objetivo nunca fue salir del lugar donde están. Su objetivo es quedarse ahí, y que tú no te muevas. Y si un día, por cansancio o por claridad, decides poner límites, su respuesta será devastadora. Te convertirás, en su relato, en otro más que los abandona, en el insensible que no comprendió, en la decepción final que confirma que el mundo es injusto. Lo dirán con lágrimas, con reproches suaves, con silencios llenos de culpa. Y si tú no estás firme, volverás. Volverás una y otra vez a un ciclo donde tú das todo y ellos no sueltan nada. Friedrich Nietzsche advirtió que quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Pero también debemos cuidarnos de convertirnos en mártires de quienes se alimentan de nuestra energía emocional. Porque sí, hay personas que no buscan soluciones, sino testigos. No quieren construir una vida, sino sostener una narrativa de dolor donde siempre son inocentes, y los demás, sus verdugos. La compasión, cuando no se equilibra con claridad, se convierte en esclavitud emocional. Y tú no viniste a este mundo a convertirte en el salvador de quien no quiere salvarse. Viniste a amar, a acompañar, a sostener, pero nunca a perderte en el proceso. Así que si hay alguien que constantemente se presenta como víctima, pero nunca cambia nada, si cada conversación gira en torno a su dolor, si tú terminas agotado después de cada encuentro, no estás ayudando, estás siendo utilizado. Y la verdadera compasión no es permitir que alguien te drene, sino ayudar solo cuando hay intención real de sanar. La próxima vez que alguien te envuelva en su drama sin fin, hazte esta pregunta: ¿está buscando ayuda o está buscando un escenario? Porque si eres tú quien siempre sostiene la historia, quizás ha llegado el momento de dejar el papel y salir del guión. 9. Son incapaces de sentir gratitud y solo te buscan cuando necesitan algo. Hay un momento en toda relación donde, sin previo aviso, sin una palabra clara, sin un golpe directo, uno comprende que ha estado dando más de lo que debía a alguien que jamás tuvo la intención de devolver.
Es un silencio denso, una ausencia prolongada, un gracias que nunca llegó. Y entonces, ¿lo ves? No eras una persona, eras un recurso. Algunas personas no saben, o no quieren, sentir gratitud. No porque sean ciegas al bien que reciben, sino porque, en el fondo, lo dan por hecho. Creen que todo lo que haces por ellas es tu obligación. Que estar disponible, ayudar, sostener, resolver, es lo mínimo que les debes. Como si la vida, y tú con ella, estuviera diseñada para satisfacer sus necesidades sin pedir nada a cambio. Al principio, se muestran cercanos, afectuosos, incluso atentos. Te llaman, te buscan, se interesan por ti. Pero siempre hay una constante, su presencia se activa solo cuando hay algo que ganar. Cuando necesitan consejo, apoyo, dinero, compañía, o simplemente un lugar donde volcar su caos. Cuando todo está bien en sus vidas, desaparecen. No responden. No preguntan cómo estás. No aparecen por voluntad propia, sino por conveniencia emocional. Y tú, que tal vez no esperabas grandes reconocimientos, pero si al menos una reciprocidad básica, empiezas a sentir que hay algo que no encaja. Porque los verdaderos vínculos no se miden por lo que das, sino por la forma en que el otro cuida ese gesto. Y estas personas, lejos de cuidar, consumen. Lo que ofreces lo convierten en costumbre. Lo que entregas, en deuda eterna. Y si algún día decides decir no, el problema no es su petición, es tu negativa. Lo más cruel es que, cuando por fin les pides algo, no un favor, sino una muestra simple de humanidad, se incomodan. Actúan como si no tuvieran tiempo, como si lo tuyo no fuera tan importante, como si lo que tú necesitas fuera una carga que ellos no están dispuestos a asumir. Pero cuando son ellos quienes llaman, lo hacen con urgencia. Y esperan que tú respondas con la misma entrega de siempre, sin preguntar, sin dudar, sin condiciones. Epicteto escribió que la verdadera libertad no consiste en obtener más, sino en necesitar menos. Pero quienes son incapaces de agradecer, viven atrapados en una escasez interior permanente. Siempre sienten que les falta algo, siempre creen que merecen más. Y por eso, no valoran lo que tienen, ni a quienes lo ofrecen. Porque en su mente, la gratitud no suma, debilita. Y si alguna vez decides alejarte, o simplemente dejar de estar tan disponible, entonces viene la culpa. Te llamarán frío, egoísta, distante. Harán de tu ausencia un problema, cuando nunca supieron qué hacer con tu presencia. Invertirán los roles hasta que tú termines dudando de tu decisión. Pero no caigas. Porque si alguien te valora solo cuando necesita algo, entonces nunca te valoró realmente. Hay relaciones que no son vínculos, sino contratos invisibles donde una parte da sin parar, y la otra solo extiende la mano. Y el día que dejas de firmar con tu tiempo, tu energía y tu alma, esa relación muestra lo que siempre fue, una transacción disfrazada de afecto. No estás aquí para ser el respaldo emocional de quien no tiene intención de construirse. No estás aquí para ser el banco de favores de quien solo aparece cuando necesita retirar. Estás aquí para amar, sí, pero también para ser amado. Y si eso no ocurre, no es orgullo alejarse. Es dignidad. Después de escuchar estas 9 señales, tal vez algo dentro de ti se removió. Tal vez pensaste en alguien. O en varios. Tal vez recordaste momentos donde diste más de lo que tenías, donde callaste lo que ardía por dentro, donde perdonaste sin que nadie te lo pidiera, solo para mantener viva una relación que ya te estaba apagando por dentro. Yo también he estado ahí. También quise creer que detrás de ciertos gestos fríos había miedo. Que detrás de la indiferencia había heridas. Que detrás del abuso emocional había una historia triste que justificaba todo. Quise entender tanto a los demás, que por momentos me dejé de entender a mí. Quise salvar, y terminé siendo arrastrado. Quise ser bueno, pero confundí bondad con sumisión. Con el tiempo, comprendí algo que cambió la forma en que miro a las personas. Hay quien no quiere cambiar, no porque no pueda, sino porque su forma de vivir depende de que tú no pongas límites. Depende de que tú sigas cediendo. De que tú sigas creyendo que puedes con todo. De que tú sigas apagándote un poco cada día, solo para no molestar.
Pero no vinimos a esta vida a ser escudos humanos del desequilibrio emocional de otros. Vinimos a crecer, a amar desde la libertad, a construir la paz interior que no dependa de la validación de nadie. Y para eso, hay una frase que me acompaña cada día, inspirada en el estoicismo. No puedes cambiar lo que el otro es, pero sí puedes decidir quién entra y quién ya no tiene lugar en tu mundo. Hoy te invito a mirar con claridad. No con rabia. No con juicio. Solo con verdad. Y si reconociste a alguien en estas señales, no hace falta confrontarlo, ni exponerlo, ni destruirlo. Solo aléjate en silencio, fortalécete por dentro, y no vuelvas jamás al lugar donde tu alma fue ignorada. Porque lo más valiente no es perdonar al otro. Lo más valiente es dejar de traicionarte a ti mismo.